Добрый день. Сегодня мы продолжим разговор Buenas об tardes. ошибках в Hoy онкологии, continuaremos la от которых conversación зависит sobre los длительность errores en жизни больных oncología que afectan la злокачественными esperanza de vida de los новообразованиями. pacientes con cáncer. Сегодня Hoy мы abordaremos un коснемся tema такого tan важного importante вопроса, como как los errores ошибки al при realizar выполнении operaciones de conservación de органосохраняющих órganos. операций. Al final de la В discusión, конце tocaremos la обсуждения importante мы cuestión de cuándo es коснемся posible operar a важного pacientes con вопроса, metástasis y когда tumores можно comunes. оперировать Analicemos las больных с posibilidades de las метастазами operaciones и с citorreductoras, распространенными опухолями. incluso con citorreducción Обсудим incompleta, возможности cuando queda tumor циторедуктивных residual операций, después de la в cirugía. том числе с El método неполной quirúrgico en циторедукцией, oncología sigue когда siendo после uno de los операции más остается importantes en el остаточная tratamiento de опухоль. pacientes con cáncer hasta el día de hoy. Хирургический метод Sin embargo, онкологии el до desarrollo de настоящего nuevos времени fármacos ha cambiado остается одним из cualitativamente el самых lugar de este наиболее método de важных при tratamiento. лечении Si a больных mediados del siglo раком. XX la cirugía Однако era la única разработка esperanza новых de лекарственных recuperación, средств hoy, gracias a los качественно éxitos de la industria изменила farmacológica, место la importancia этого del método метода лечения. quirúrgico ha comenzado a Если в disminuir. середине XX Además, para века una serie de операция была neoplasias malignas, единственной el método надеждой на quirúrgico выздоровление, prácticamente ha dejado de то utilizarse. сегодня, Y en muchas благодаря localizaciones успехам del cáncer se фармакологической han comenzado a индустрии, utilizar con buenos важность resultados las хирургического cirugías метода conservadoras de стала órganos. снижаться. Las cirugías Более conservadoras de того, órganos para el при ряде cáncer requieren злокачественных alta precisión новообразований y una planificación хирургический метод cuidadosa, ya que su практически objetivo es перестал preservar la применяться. función del órgano А при mientras se многих extirpa el tumor. локализациях рака La с esencia de хорошими las operaciones результатами de начали conservación de применяться órganos es que solo se органосохраняющие extirpa el операции. tumor y se conserva el órgano o parte del órgano. Органосохраняющие Por операции ejemplo, при las раке operaciones modernas de требуют высокой conservación de órganos точности para el и cáncer de recto. тщательного планирования, Dedicaré una поскольку transmisión их целью separada a este является tema. сохранение Recomendaciones функции para el органа tratamiento con при preservación de удалении órganos en опухоли. pacientes con cáncer de Суть recto. Hoy органосохраняющих hablamos del операций tratamiento в том, preservador de что órganos en general удаляется en только oncología. опухоль, а орган ¿Por qué fue или часть posible органа preservar un сохраняется. órgano para un paciente Например, con cáncer? современные En los años 70, органосохраняющие participé en el операции при desarrollo e раке прямой implementación de кишки. este tipo de operaciones para Этой pacientes теме con cáncer de pulmón. рекомендация по Hoy en día, el органосохраняющему tema de las лечению больных operaciones para раком прямой salvar кишки órganos se ha я estudiado посвящу mucho más отдельную ampliamente, трансляцию. y la Очень realización de este важное tipo de направление. operaciones se ha convertido en una Сегодня rutina en мы говорим oncología para об muchos cánceres, органосохраняющем лечении ubicaciones. Al вообще в realizar онкологии. operaciones para salvar órganos, Почему es стало importante возможно determinar qué parte del сохранить órgano орган debe онкологическому extirparse. больному? Debido a la Еще complejidad в de tales 70-е годы decisiones al я realizar участвовал operaciones в para preservar разработке и órganos, внедрении таких muchos médicos cometen операций у errores больных раком imperdonables легкого. que reducen la eficacia de Сегодня dicho вопрос об tratamiento y органосохраняющих acortan la операциях esperanza de vida del изучен paciente. гораздо ¿Qué шире, errores son и más выполнение comunes al таких realizar операций operaciones de стало рутиной conservación в de órganos? онкологии при La многих primera es la radicalidad локализациях рака. oncológica insuficiente, При la выполнении extirpación incompleta del органосохраняющих tumor операций que puede важно provocar una определить, recaída. какую часть El segundo органа error común es требуется un error en la удалить. estadificación. Из-за La сложности таких determinación решений при incorrecta de la проведении etapa de la enfermedad органосохраняющей puede afectar операции la elección del многие método de врачи tratamiento. совершают непростительные Tercero, ошибки, hoy en día las которые operaciones de снижают conservación de órganos se эффективность такого realizan después лечения, de la quimioterapia, la terapia сокращают hormonal длительность y жизни la пациента. radioterapia. Por Какие tanto, же es ошибки importante наиболее determinar часто el grado de встречаются при destrucción del tumor, выполнении evaluar los cambios en la органосохраняющих diseminación del операций? tumor. Por lo Первое– tanto, это un error es no недостаточная prestar atención a онкологическая los bordes de радикальность resección, или dejando неполное células удаление cancerosas en el опухоли, área de что может resección, привести к рецидиву. especialmente cuando se evalúa el grado de Вторая daño часто de las células встречающаяся tumorales ошибка– migratorias. это ошибка в Un error común стадировании, es la determinación неправильное incorrecta de los определение límites del стадии tumor, заболевания, что extirpación может excesiva de повлиять tejido на sano выбор o abandono метода de parte лечения. del tumor. Los Третье. errores incluyen Сегодня daños a estructuras органосохраняющие críticas, операции выполняют nervios, после vasos проведенной sanguíneos u otros химиотерапии, elementos vitales del гормонотерапии, órgano. Un лучевой error терапии. grave
control insuficiente sobre los ganglios linfáticos. Saltarse los ganglios linfáticos afectados puede provocar la propagación de la enfermedad. Para evitar tal error, es importante controlar continuamente el estado de los colectores linfáticos durante el tratamiento preoperatorio o la radiación. Tratamiento. Un error común es la elección incorrecta del abordaje quirúrgico, lo que puede provocar dificultades en la realización de la operación. Tumor residual, recurrencia del cáncer o complicaciones. Muchos errores están asociados con un control intraoperatorio incompleto, falta de control adecuado sobre el estado del órgano y el tumor durante la cirugía. Las células tumorales migran al tejido sano, por lo que es importante extirpar tanto como sea posible el campo tumoral. Tejido sano que contiene células cancerosas o madre en migración. Un error al realizar una cirugía de conservación de órganos incluye el uso de tecnologías inadecuadas, el uso de herramientas y métodos ineficaces o obsoletos. Hay errores asociados con una protección insuficiente de los tejidos sanos. Cuando los tejidos sanos se dañan debido a un manejo descuidado de los instrumentos. Se cometen errores cuando se viola la técnica de sutura. Esto puede provocar fallos de las suturas o deterioro de la función del órgano. Uso incorrecto de métodos reconstructivos. Restauración incorrecta del órgano después de la extirpación del tumor. Errores al determinar la viabilidad del tejido. Decisión incorrecta de preservar o extirpar parte de un órgano. Error: ignorar las características del paciente, como la edad y las enfermedades concomitantes que pueden afectar el resultado de la operación. Posible evaluación incorrecta de las características anatómicas. Una comprensión incorrecta de la anatomía puede complicar la operación. Por ejemplo, la cirugía de conservación de la mama para una glándula mamaria pequeña. Las operaciones de conservación de órganos no se pueden realizar sin un diagnóstico intraoperatorio. Por ejemplo, el uso de ecografía o tomografía computarizada para confirmar la resección completa del tumor. El incumplimiento de la asepsia y antisepsia aumenta el riesgo de infecciones y complicaciones. Un error grave al realizar una cirugía de conservación de órganos cuando el momento de la operación es incorrecto. Por ejemplo, realizar una operación en una etapa tardía, cuando la intervención de conservación de órganos ya no es eficaz. No se puede ignorar un enfoque multidisciplinario. Falta de interacción con otros especialistas, lo que puede empeorar el resultado. La importancia de un enfoque multidisciplinario para determinar el orden y el volumen de la cirugía en el complejo de efectos terapéuticos sobre el tumor y el cuerpo del paciente. Un grave error es subestimar la necesidad de rehabilitación, la falta de un plan para restaurar la función de los órganos después de la cirugía, y especialmente para restaurar la debilitada protección antitumoral del cuerpo humano después de finalizar un tratamiento especial. Cada uno de estos errores puede tener graves consecuencias para la salud del paciente, por lo que es importante planificar y realizar cuidadosamente dichas operaciones. Por lo tanto, la implementación exitosa de operaciones de preservación de órganos requiere un enfoque y atención integrados en todas las etapas del tratamiento. Ya he dicho que hoy en día, en el tratamiento de pacientes con cáncer, centrarse únicamente en el método quirúrgico es un error. Porque es imposible operar el cáncer, pero es necesario tratar de manera integral a un paciente con cáncer.
En los años 60 se descubrió que incluso en el caso de cánceres de pequeño tamaño, las células cancerosas ya se detectan en la sangre y en la médula ósea. Así surgió el concepto de daño sistémico en pacientes con cáncer. La consecuencia de este descubrimiento fue un cambio en las tácticas de tratamiento de los pacientes con cáncer. La importancia de la cirugía ha disminuido y los métodos medicinales han pasado a ocupar el primer lugar. Estos cambios de táctica en oncología han cambiado la actitud del oncólogo hacia las operaciones de conservación de órganos. Si antes los oncólogos intentaban extirpar todo el órgano con el tumor, hoy en día en muchos tumores es posible realizar operaciones para preservar el órgano. Su implementación fue posible gracias a la mayor eficacia del tratamiento farmacológico. La aparición de nuevos fármacos amplía la gama de pacientes a quienes se pueden recomendar métodos de extirpación de tumores para preservar órganos sin reducir la eficacia del tratamiento. ¿Por qué es errónea la idea de que la cirugía puede curar completamente a un paciente con cáncer? En el cuerpo humano permanecen numerosas células madre cancerosas y células circulantes, lo que se asocia con el fracaso después del tratamiento quirúrgico. Al mismo tiempo, complementar las operaciones con medicamentos y métodos de radiación que matan algunas de las células cancerosas en el cuerpo humano mejora significativamente el pronóstico. La estrategia actual para tratar a un paciente con cáncer es eliminar las células tumorales del cuerpo tanto como sea posible. Para los tumores más comunes, como el cáncer de mama, el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata, la esperanza de vida del paciente se asocia principalmente no con la operación, sino con la eficacia de la acción sistémica destinada a eliminar las células tumorales del cuerpo humano. Se administra el método quirúrgico, un papel auxiliar. Con él solo se elimina el resto del tumor. Por este motivo, las cirugías conservadoras de órganos son cada vez más habituales en el tratamiento de pacientes con tumores malignos. A pesar de los importantes avances en el tratamiento de los pacientes con cáncer, hoy en día no es posible eliminar por completo las células cancerosas del cuerpo humano. Las células cancerosas mutan continuamente y algunos clones celulares desarrollan resistencia a los efectos de los medicamentos, por lo que el uso únicamente. El cáncer no es homogéneo. Incluso en el mismo estadio, forma histológica y molecular, no hay casos absolutamente idénticos. Por lo que al planificar el tratamiento es importante determinar las formas biológicas de los tumores y el estado de las defensas antitumorales del organismo. Existe un pequeño grupo de tumores para los cuales la naturaleza sistémica de la lesión no es un factor decisivo, por lo que el tratamiento de conservación de órganos en estos pacientes se puede realizar sin exposición sistémica. Por ejemplo, la ablación de un pequeño tumor de riñón cuando los órganos sprain. El tratamiento de conservación es posible sin tratamiento sistémico adicional. Los pacientes a menudo hacen la pregunta: ¿es posible realizar operaciones de conservación de órganos en tumores grandes? ¿Es la cirugía para preservar órganos un error en estos casos? Aquí es importante determinar las posibilidades de tratamiento sistémico medicinal. Y si en algunos casos vemos una buena respuesta del tumor al tratamiento farmacológico preoperatorio, en el caso de tumores avanzados,
Es posible realizar operaciones de conservación del órgano, pero en casos de tumores avanzados es mejor no correr riesgos y realizarlas. Intervenciones quirúrgicas extensas. Los avances en la creación de nuevos fármacos han cambiado hoy la opinión de los oncólogos sobre las posibilidades del tratamiento quirúrgico de pacientes con cáncer en estadios avanzados. Además, ha aparecido el término citorreducción incompleta. Estos son casos en los que no es posible extirpar quirúrgicamente por completo el tumor. Por ejemplo, realizar operaciones en presencia de metástasis a distancia. Pero los avances en la industria farmacéutica han hecho posible realizar este tipo de operaciones no radicales en algunos pacientes. En tales casos, el tratamiento farmacológico y la radioterapia complementan las posibilidades del método quirúrgico. En pacientes con formas avanzadas de tumores, el pronóstico no depende de la cirugía, sino de la sensibilidad del tumor al tratamiento farmacológico y a la radioterapia. Y los buenos resultados a largo plazo están determinados por el estado de las reacciones protectoras del cuerpo humano. Por eso, en el caso de las formas avanzadas de cáncer, después de un tratamiento especial, es obligatoria la rehabilitación metabólica, la restauración del metabolismo normal, que está asociado con la actividad antitumoral de los linfocitos humanos. Como ya dije, hoy las posibilidades del método quirúrgico se reducen significativamente. Y para muchos tipos de cáncer, el uso de una sola operación sin terapia adicional es un grave error. Los avances de la oncología en el tratamiento de las formas avanzadas de cáncer han llevado a la técnica de la citorreducción, la eliminación máxima posible pero no completa del cáncer. Masa tumoral mediante métodos quirúrgicos. Las cirugías citorreductoras son intervenciones quirúrgicas destinadas a la eliminación máxima de la masa tumoral y se utilizan a menudo en estadios avanzados del cáncer. En este tipo de operaciones es importante reducir el volumen del tumor para que el tratamiento posterior, como la quimioterapia, sea más eficaz. Sin embargo, como ocurre con cualquier intervención quirúrgica contra el cáncer, existe el riesgo de cometer errores, que son más comunes en pacientes con formas avanzadas de cáncer. En primer lugar, se trata de una resección tumoral incompleta que deja una parte importante del tumor, lo que reduce la eficacia de la terapia posterior. Puede haber errores al evaluar la extensión del tumor. Subestimar el volumen real de la lesión puede provocar una intervención quirúrgica inadecuada. Evaluación incorrecta del estado del paciente. Realizar una operación sin tener en cuenta el estado general del paciente y las enfermedades concomitantes, lo que puede aumentar el riesgo de complicaciones postoperatorias. Error. Lesión de los órganos circundantes. Daño accidental a los órganos vecinos, por ejemplo, intestinos, hígado, lo que aumenta el riesgo de complicaciones. No se debe permitir una atención insuficiente a la eliminación de las metástasis. Se deben pasar por alto las metástasis, especialmente en órganos distantes o ganglios linfáticos. A veces, los cirujanos toman una cantidad insuficiente de muestras de biopsia durante la cirugía. Un diagnóstico insuficiente de la extensión de la lesión, lo que puede afectar el resultado del tratamiento. Debido a grandes áreas de daño, en algunos casos se observa una restauración incompleta del suministro de sangre, un error en la reconstrucción de los vasos sanguíneos que puede provocar necrosis tisular. Un error grave es la elección incorrecta del volumen de la operación.
realizar una operación demasiado extensa o, por el contrario, no lo suficientemente radical. Hay errores al realizar la linfadenectomía. Se trata de la extirpación incompleta de los ganglios linfáticos afectados. Los cirujanos que no conocen los conceptos básicos de la oncología a menudo no cumplen con los principios oncológicos, violando las reglas para trabajar con un tumor, lo que puede contribuir a la recaída de la enfermedad. Esto conduce a un aumento en la migración de las células tumorales. Cuando se extraen grandes volúmenes de tejido, se produce una hemorragia intraoperatoria, eliminación inoportuna o inadecuada del sangrado, lo que puede provocar complicaciones. Además, la pérdida de sangre provoca hipoxia y estimula la metástasis. El incumplimiento de la asepsia aumenta el riesgo de complicaciones infecciosas en el postoperatorio. Desafortunadamente, en la mayoría de los pacientes, el cáncer se desarrolla en un contexto de defensas inmunitarias debilitadas del cuerpo. Por eso, en las últimas décadas, los métodos para fortalecer las defensas antitumorales del cuerpo han atraído cada vez más la atención de los oncólogos de todo el mundo. Ya hablé sobre el trabajo en esta dirección. Dejaré enlaces a videos sobre este tema en la transmisión de hoy. A veces, los médicos y los pacientes preguntan por qué los métodos que fortalecen las defensas del cuerpo humano no solo aumentan la esperanza de vida de un paciente con cáncer, sino que también curan las enfermedades humanas más comunes, como enfermedades inflamatorias crónicas, hipertensión, angina de pecho. El efecto universal de los métodos de tratamiento que fortalecen el cuerpo humano está asociado con la similitud de los procesos patológicos. Por eso, comencé a publicar en mi página un método para tratar la hipertensión, como parte de un método para prevenir el cáncer. El tratamiento online de la hipertensión no es complicado y es muy eficaz. Los regímenes antitumorales son órdenes de magnitud más complejos. Por eso comencé la labor preventiva de mi canal, no con la prevención de metástasis, sino con el tratamiento de la hipertensión. El efecto antitumoral de la respiración superficial, una vez finalizado un tratamiento especial y el principal regulador del metabolismo, el dióxido de carbono, requiere otros modos de cambio metabólico. El tratamiento de la hipertensión es mucho menos complicado. El canal es la etapa inicial para normalizar las defensas del organismo en pacientes con hipertensión. Planeo publicar regímenes antimetastásicos si sus comentarios tienen éxito en el tratamiento de la hipertensión. Por lo tanto, recomiendo a los pacientes que han comenzado a dominar mi método para normalizar el metabolismo mediante la respiración superficial, publicar información sobre los resultados positivos del método y las dificultades en los comentarios bajo los procedimientos del video. En la próxima transmisión para pacientes que padecen hipertensión, publicaré el segundo procedimiento. Puede encontrar un enlace al primer procedimiento en la descripción debajo del video. Hasta la próxima reunión en mi plataforma, en la que publicaré preguntas relacionadas con la prevención de las enfermedades más comunes de la civilización. Mis conversaciones son importantes para esa categoría de personas que entienden que la naturaleza, al crear al hombre, le ha dotado de mecanismos únicos de autorregulación. Mi tarea es ayudar a quienes quieran dominar esta área y reducir el costo de compra de medicamentos. Лучевая терапия была более эффективным. Однако, как и при любых хирургических вмешательствах при раке,